Para que no escucharan a Patricia. Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí, ¿no? Sí, ya. Como pizarra. Ah, ya me he hecho heridas, ya nos tiramos. Los que están desde su casa ven ahí el pizarrón, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, profesor. Súper. Vamos a continuar, estimado. Entonces, se está grabando la clase, darle la bienvenida. Como dije siempre en la primera clase, esperamos 5 minutitos. ¿Ya? A las 8:15, ahí ustedes me mandan el grito, a las 8:10 más o menos, vamos a parar, vamos a hacer un break de unos 20 minutitos, aprox, 20, 25 más tardar, y ahí yo me voy a desconectar, o silenciar, porque de acá tenemos que dejar vacío, porque sanitizan la sala, así que nos vamos a ir a dar alguna vuelta por ahí, y volvemos después de esto, ¿ya? Hasta las 21:15 la clase. Estimados, vamos entonces a retomar esto que lo vimos la semana pasada, ya que es la parte del flujo magnético, ¿ya? El campo magnético en sí de cualquier espira, imán, ¿no es cierto?, que es lo que hemos estado hablando, se representa a través de líneas de fuerza, ¿ya? La línea de fuerza. Yo le dije en los imanes, estas viajan de norte a sur, ¿ya? Su representación gráfica. La cantidad de esas líneas de fuerza es denominado flujo magnético, ¿ya? Y se representa con la letra griega phi, ¿sí? Phi, es como una O, ¿no es cierto? Un semicírculo, una rayita hacia abajo, phi. Sus unidades son el Weber, ¿no es cierto? W mayúscula, B larga minúscula, ¿ya? Esa es su abreviatura. Así como el amper lo abreviamos con una A mayúscula, el Weber se abrevia así. Eso en el sistema internacional. Y el Max Velio, ¿no es cierto? MX en el sistema gaussiano, ¿ya? Hexadecimal. La relación que existe entre ambas unidades es que un Weber se compone de 10 elevado a la 8 Max Bell, ¿ya? Que eso vendría siendo un 0 y un 1 y 10, 8, ¿ya? 100 millones, si más no me equivoco. Para que ustedes lo sepan, ¿ya? Entonces, hasta ahí llegamos la semana pasada, si más no me equivoco, y vimos la fórmula ahí, que era el flujo, ¿no es cierto? Esa phi es igual, ¿ya?, a la inductancia magnética, que eso significa la B mayúscula, por la superficie. En algunas fórmulas o textos aparece como que el flujo es igual a la inducción magnética por el área. Superficie o área es lo mismo, ¿ya? No longitud. Ojo. La superficie se trabaja en metros, ¿ya? Y la inducción magnética es en teslas. ¿Ya? Ahí la vamos a ver. Para que lo sepan desde ya. Entonces, eso hay que tenerlo claro respecto a las fórmulas. Ahora, los ejercicios de esto, el planteamiento de ejercicios de esto no es complicado, pero hay que saber analizarlo un poquitito o leerlo un poquitito. ¿Qué datos me da? ¿Ya? Es más que todo despejar o reemplazar, yo diría. No tiene ningún otro problema, digamos, de forma directa. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿No? Entonces, qué bueno siempre claro que el flujo es la cantidad de líneas, ¿no es cierto?, de campo, ¿ya?, que genere la espira, el imán o el elemento que me pidan analizar. Ahí dice, ¿cuál será el flujo magnético que existe en el campo magnético producido por una bobina, valga la redundancia, si ésta tiene un núcleo de 20 centímetros al cuadrado, fíjense, ese es el núcleo, de superficie, y la inducción magnética en ella es de 1,5 Tesla? ¿Ya? Entonces, ahí yo pongo una imagencita. Ahí. Ya. Ahí tengo una bobina, ¿no es cierto?,
X cantidad de vueltas, o N cantidad de vueltas, o N cantidad de espiras, ¿ya? Y lo que me están pidiendo es que yo vea la cantidad de líneas, ¿ya?, que produce, ¿no es cierto?, o cuál es el flujo magnético de esta bobina, ¿ya?, que es producido por esta bobina. La bobina, entonces, tiene un núcleo de 20 centímetros al cuadrado de superficie, y la inducción magnética, digamos, me están dando la B mayúscula, es de 1,5 Tesla. ¿Ya? Entonces, yo puedo ver al tiro qué datos me están dando. O sea, pongo ahí la fórmula, pluma, blanco. Y puedo ver que me están dando la B, ¿no es cierto?, que es la inducción magnética, y ya sé que es de 1,5 Tesla, de mayúscula, Tesla, ¿ya? Y me están dando en sí su superficie, ¿ya? Me dicen que la superficie es de 20 centímetros al cuadrado. Ojo, no son 20 centímetros. Si fueran 20 centímetros solitos, es una longitud, una distancia que yo puedo medir con una regla, ¿no es cierto? Un área plana. Esta es una superficie. Como son centímetros al cuadrado, ahora les voy a explicar cómo hacemos la transformación. Me recuerdo que la superficie tiene que estar en metros. Me la están dando en centímetros. Entonces, lo primero que yo tengo que saber es llevar esta superficie de 20 centímetros al cuadrado a metros. ¿Ya? Y eso se hace muy fácil. Por ejemplo, ¿cuántos centímetros tiene un metro? 100, ¿cierto? Un metro tiene 100 centímetros. Y esto, como está al cuadrado, es como decir 100%. ¿100% cuánto es? Es sumar la cantidad de cero solamente, 10.000. Bien, súper, muy bien. Entonces, 10.000, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar estos 20 centímetros al cuadrado y los voy a dividir en 10.000, y ahí me va a quedar el valor expresado en metros. ¿Ya? ¿Se entiende? Usted toma los 20 centímetros. 20 por 20, 44.000. Y lo divide en 10.000. Escuché a alguien cortado por ahí. Y esto me va a dar el valor de esto en metros. Es 0,0002. Háganlo y ahí les va a dar. Igual tengo el resultado ahí. Profe, ¿Sí? si fueran 20, 30 o 40 centímetros, ¿también se dividiría por 10.000? Sí, si es que está al cuadrado. ¿Ya? No, El área, solo tiene que estar. claro, las áreas. Ese es como el. Ese es un dato freak, pongámosle ahí ya. Siempre fijarse que está al cuadrado. Si el profesor se pone pesado en la prueba y me lo pone 20 centímetros, lo divido en 100. ¿Ya? Porque los centímetros o un metro tiene un contenido adentro de él 100 centímetros. Están 100 veces. Pero aquí, como es decir, 20 son centímetros al cuadrado, es el doble. Es decir, 100 por 100, 10.000. ¿Ya? Hacemos la división de esa manera. Para estos casos siempre se trabaja centímetro al cuadrado. ¿Ya? Que se lo ponga como longitud no va a tener consistencia. Sería que estuviéramos calculando algo que no vale nada. ¿Y cuánto le daría, estimado? 0,0002 metros, ¿o no? Puse un 0 de más. Ah, claro, se corre un 0 la conversa. Un 0, 0. Sí, correcto. Yo no sé por qué cuando no aprieto aquí no me deja poner el borrón. ¿Ya? Entonces, ahí sí. 0,2 metros. Ahí sí tengo ya mi superficie en metros. ¿Ya? Teniendo eso, yo puedo reemplazar de forma directa y puedo decir que el flujo es igual a la inducción magnética, que no le hago nada, está en Tesla, 1,5 teslas, ¿ya? Multiplicada por la superficie, que tiene que estar en metros, que vendrían siendo los 0,000
2. ¿Ya? ¿Y eso cuánto nos da? 0,003. 0,003. Y la unidad de medida, por si acaso, el flujo magnético, como ya lo dijimos anteriormente, es el Weber. ¿Ya? Es el Weber. Ahora, 0,03 Weber, de repente es complicado decirlo, yo lo podría llevar, no sé si ustedes tuvieron alguna clase de conversión de unidades, pasar de una unidad base al mili, al micro, al nano, ¿sí? Si yo esto lo quisiera llevar, por ejemplo, al mili, ¿ya? Si yo le dijera en la prueba, porque puede venir ese caso, le dijera, exprese su resultado en miliweber. Usted está en la unidad fundamental, que es el Weber. Usted lo que hace, lo multiplica por 1000. ¿Y eso cuánto le da? 0,003. 3, correcto, miliweber. ¿Ya? Entonces, ahí el número un poquito más redondeado, ya 3 miliweber. Pero es lo mismo que decir 0,003 Weber. ¿Ya? Esa es la forma. Ahora, de este ejercicio yo le podría decir, exprese o dígame cuántas líneas son. ¿Cuántas líneas de campo son en números? ¿Son 1, son 2, son 3, son 4, son 5, son 6, son 7? Eso se realiza haciendo una simple multiplicación. Usted toma, por ejemplo, en el valor fundamental, toma los 0,003 Weber y los multiplica por 10 elevado a la 8. ¿Ya? Que es lo mismo que decir 0,003 multiplicado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Puse mal ahí el punto. Este cálculo que vamos a hacer ahora es para saber la cantidad de líneas. De líneas, claro, que atraviesa una bobina, que atraviesa un imán. ¿Ya? Entonces, te toma el 0,003 y lo multiplica por 10 elevado a la 8. Si alguien trabaja con notación científica y se le hace más fácil, o puede hacer la multiplicación más larga ahí, ¿no es cierto? ¿Cuánto daría eso? Según lo que yo tengo acá. 300.000. Excelente. 300.000 líneas son las que atraviesan esa bobina. Yo podría decir en ese caso. 300.000 líneas ya de fuerza que nosotros no vemos, son las que están cruzando. Claro, las que están saliendo aquí. Aquí. Sí, existe y se puede medir con un galvómetro. No se ven las líneas, nosotros nunca vamos a poder ver las líneas solamente las podríamos ver a través de una experiencia con limaduras de hierro, ¿ya? Pero sí se puede apreciar. Y después van a fijarse qué pasa si yo disminuyo las líneas o qué pasa si aumentan las líneas en un transformador, por ejemplo. La conductancia del equipo es distinta, entonces tiene capacidades distintas y ahí es donde se calientan, a donde vibran, ¿ya? Por el tema de los flujos magnéticos. ¿Ya? O sea, esto es para tener una noción, ¿ya? Respecto a eso. ¿Dudas, consultas? No sé si es muy difícil. Vamos a hacer otro ejercicio también, para que nos quede bien claro. ¿Por qué lo multiplicáis? ¿Por qué lo 10 elevado a la 8? No está la mente. ¿Ya? Esto es para saber cuántas líneas de campo, o sea, las líneas, correcto, son las que están atravesando la bobina. ¿Cuántas líneas son las que atraviesan, en este caso, al campo de esta bobina producido? ¿Ya? Esa es la forma directa para hacer ese tema. Por si acaso, en el Power que yo les subí, está como súper ordenadito, ¿ya? Este tema. Voy a borrar aquí arriba.
Igual les queda la clase grabada, así que lo pueden revisar 20 una vez. Siempre tener cuidado con ese dato del centímetro al cuadrado, ¿ya? Que yo les digo, no tendría consistencia si lo pongo sin centímetro al cuadrado, pero de repente uno puede ir cambiando ciertos valores, ciertas cosas. Ya, a ver. Y está entonces los 20 centímetros al cuadrado, los dividen en 10.000, 0,002 metros, ¿ya? Y reemplacé entonces, y el flujo queda la inducción magnética por los teslas, ¿no es cierto? O sea, correcto, ¿ya? Por la superficie por la inducción magnética, y me queda 0,003 Weber, ¿ya? Acá yo lo pasé a miliweber, ¿no es cierto? En ese caso, y lo multipliqué por 1000. ¿Ya? Y ahí yo puse solamente que el flujo era 0,003 Weber. ¿Por qué puse solo el flujo? Porque me estaban pidiendo el flujo, no me estaban pidiendo la línea de campo. Lo otro lo hice como un agregado. De todas maneras, yo me parece que, bueno, a veces los fabricantes de ciertas cosas son grabados, Sí. tienen cierta información. Correcto. Claro, después si uno quiere llevar eso con un cálculo, como que omiten cierta información, o si no ellos no se guían por lo que está considerado que debiera, claro. Le hacen, la empresa, por ejemplo, yo tengo entendido que los asiáticos, cuando para poder achicar los transformadores, ellos empezaron a aumentar el servicio al fierro. Eso es, yo sé que el silicio del cálculo de transformadores tiene un porcentaje. Un porcentaje, correcto. Claro, por eso hay que aumentar el flujo magnético. Pero fue entendido que así le dan. Si quisiera hacer el cálculo tal y como. No, tiene una montonera de cosas. Las bobinas no te caberían y no te conseguirían ni el diámetro ni nada. Nada, correcto. Jugar con una serie de cosas. E ir jugando con la matemática netamente. Esos son los factores. Acá hay otro ejercicio. Este es un ejercicio tipo prueba, ¿ya? Este lo saqué de una prueba que yo hice en otro lado, ¿ya? Pero se los voy a explicar, ¿ya? Se tiene un imán de forma paralelepípedo. Los larguitos. Rectangulares, llámenlo, ¿ya? Pero no son rectangulares propios, se llama forma paralelepípedo. Se los voy a mostrar después con una imagen. De dimensiones 1 por 2 por 7 centímetros al cuadrado. Esas son las medidas. Sus polos norte y sur se ubican en los extremos más lejanos. Siempre hemos sabido que tienen los extremos más lejanos están los polos norte y sur. Si se sabe que tiene una densidad de flujo magnético o inducción magnética de 0,25 Tesla, se pide determinar la cantidad de líneas de flujo magnético expresadas en cantidad y Weber. Aquí me lo están pidiendo en las dos formas, ¿ya? Ojo, que aquí aparece un concepto. Dice, se sabe que tiene una densidad de flujo magnético. La densidad es lo mismo que decir inducción magnética. ¿Ya? Si en algún texto usted le dice densidad, es lo mismo que inducción y se mide en Tesla. ¿Ya? Lo puse como las dos formas que la podemos encontrar en la literatura. Entonces, me dan ese dato. Aquí hay que tener algo claro. Los paralelepípedos, sus áreas, esto es algo de básica, ¿ya? Es la fórmula madre o universal, llamémosla así, es 2 por AB más, ya la factoricé, ya la voy a hacer factorizar nomás, más AC más BC. ¿Ya? Voy a hacer una multiplicación de lados, donde si yo dibujo los imanes paralelepípedos son de esta manera, por si acaso, son los clásicos estos imancitos, ¿no es cierto? Uy, no me quedó tan feo. Bueno, ahí me caí un poco. ¿Ya? Yo podría decir que este lado más largo es el que mide 7 centímetros, que este lado de acá el que mide a lo mejor 2 centímetros, y este lado aquí el que mide 1 centímetro. Y a este yo le podría decir, este se llama A, este se llama B y este se llama C. ¿Ya? Para sacar el área, se utilizaría esta fórmula, donde uno multiplicaría A, por ejemplo, 7 por 2, 14, más
7 por C, que C vale 1, ya, 7. 14 más 7, 21. B, 2 más 2 por C, que es 1, ya, 2. Ya, 21, 23. Y 23 por 2, 46. Ah, yo podría decir, el área es 46 centímetros. Esto lo estoy nombrando así nomás porque para que se den cuenta que no es así, simplemente, por si alguien sabía, que lo creo que es difícil de repente, porque se nos olvida cómo se saca la cosa, el área en un paralelepípedo, porque nunca nos van a preguntar eso. Aquí se le ocurrió al profe poner eso. ¿Qué cosa? No, es el área. En el paralelepípedo, lo que estoy sacando es una superficie multiplicativa por 2. Los paralelepípedos tienen un factor, que es que 3 partes tienen que ser paralelas y perpendiculares a ellos. No es el área cúbica, en este caso. ¿Ya? Ojo, que aquí... Profesor, ¿sí? ¿por qué en el enunciado los valores de las longitudes están en centímetros cuadrados y no en centímetros? Ya, buena cosa. ¿Ya? Buena cosa. Como me están diciendo que está formada en forma paralelepípedo, ¿ya? De partida tendría que haber estado en centímetros, como tú preguntas o como tú dices, correcto, y su valor tendría que haber estado de forma expresada final en cuadrados, porque ahí estoy sacando el área, ¿ya? Aquí me están dando longitudes, medidas solamente, ¿ya? Lo que preguntó, no sé quién fue, Juan Toro, ¿no? Sí, punto. Juan Toro, ¿ya? Sí, Toro. Ahí es un dato o una pregunta súper buena, ¿ya? Vamos a ver ahora también cuál. Ya. Como, venía acá de vuelta. Dice, sus polos norte y sur se ubican en los extremos más lejanos. ¿Ya? Si yo quiero el imán, norte que sea, sur. Estos son sus extremos más lejanos. Yo el área que necesito o la parte que necesito en un imán son las partes salientes. Y lo que yo siempre les dije o les he dicho hasta el momento es que las líneas de campo viajan de norte a sur. ¿Ya? Las líneas de campo viajan de norte a sur. En el centro no se concentran líneas propiamente tal. ¿Ya? Vamos a tener, pero son mínimas las que cruzan. ¿Ya? Por lo cual... Eso le iba a preguntar. Anteriormente el metal no es capaz de traspasar líneas de campo. Él los genera, ¿ya? Y estas van a viajar de norte a sur. No traspasan a través del material que sea el imán, ¿ya? Si es neodimio. Si se presiona norte, internamente... Podrían hacerlo más corto y viajar interclaro. No, viajan por fuera. Entonces ahí hay que tener ese concepto, ¿ya? Y ahí ese 7 estaría de más. Estaría de más, para sacar un área o una superficie estaría de más el 7 porque yo necesito lo que viaja por fuera. Entonces, ¿qué es lo que se utiliza acá? Este es un clásico de texto, por si acaso, por si lo encuentran por algún texto. Lo que saco como área, utilizo una multiplicación de los dos lados nomás, 1 por 2. ¿Ya? Utilizo el 1 y el 2, nada más. Cúbico, claro. Lo que decía el maestro. ¿Ya? Si es que lo multiplico los 3 directos. ¿Ya? Entonces, en este caso, lo único que voy a hacer, multiplicar 1 por 2, el área. Correcto, yo, permiso a los que están, voy a tomar solo esta parte, acá, 1 y 2, porque como viaja así, el 7 está de más, porque si no viajaría la línea de campo acá, y viajan por fuera de la superficie. ¿Ya? Ahí. Ese es un dato de repente que en el otro lado me decían, ¿para qué siempre cuenta que las cosas viajan por fuera? Y un dato que sirve a la cual. ¿Ya? Entonces, en ese caso, el área sería 2 por 1, ¿no es cierto? O 1 por 2, y ahí vendría siendo, como bien dijo Juan, 2 centímetros al cuadrado. Ahora sí va al cuadrado. ¿Ya? Ahí sí está al cuadrado. 2 por 1, 2 centímetros al cuadrado. Y si quiero llevar esos centímetros al cuadrado, a metros que sean, esos centímetros al cuadrado a metros, entonces digo área o superficie, que es lo mismo. ¿Ya? Voy a anotarlo como... No. ¿Cómo?
No, porque usted la única área que va a sacar va a ser la del extremo, nada más acá. Nada más. El 7 es una longitud larga en este caso, y no la vamos a usar para nada. Para nada. Por eso aquí hay que fijarse siempre cuando le digan a usted, en la palabra clave están sur norte y sur ubicados en los extremos. ¿Ya? En los extremos. Circularmente es más difícil que lo vean porque circular sería como la espía, tendría que ser longitud, no calcular. ¿Ya? Pero aquí solamente estamos usando estas dos partes, el centro también. Si voy aquí vendría siendo 1 y aquí 2, ¿ya? Porque desde aquí se generan las líneas hacia el fuego. Parece esas gomas que eran aquí. Ah, las que sí, pues se habían, que tenían de dos colores. Ya. Con el azul. Dejaban más manchado que... Ya. Entonces, área o superficie, entonces. Ahora, esta área o superficie la llevamos a metros. Y esto ya es el mismo cuento que anteriormente. Tomamos el 2, lo dividimos en 10.000. ¿Ya? ¿Y ahí cuánto nos va a dar? Tres cero 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 cero. Excelente. ¿Ahí? ¿Sí? ¿Ya? Y ahí ya tengo entonces mi inducción magnética OB. ¿Ya? Y ahora ya puedo decir que el flujo es igual a la inducción, ¿no es cierto? O sea, la inducción, nada que ver la inducción, eso que puse ahí. A la superficie, eso es una superficie, disculpen, me ando medio cortado todavía. Eso es superficie, ¿sabe? No tiene nada que ver ahí. Eso es superficie. Ahora ya puedo decir que es superficie entonces por el flujo, que el flujo me lo da en el otro lado, la inducción magnética me la da en el otro lado. Entonces, el flujo en la superficie, los 0,0002 multiplicado por la inducción magnética, que eran 0,25 Tesla. Multiplicado por los 0,25 Tesla. ¿Ya? Y eso les va a dar 0,002 por 0,25. Aquí ya 0,00005 Weber. Ahí está el flujo. ¿Ya? Ahí está expresado en Weber, y como también me lo estaban pidiendo en cantidad, tomo los 0,00005 Weber y los multiplico por 10 elevado a la 8. ¿Ya? ¿Cierto? Y me da que son 5.000 líneas. ¿Ya? No sé si les dio lo mismo. ¿Ya? Ahí el caso en este, o en este caso entonces, que no me deje borrar con... Hay que tener ojo ahí entonces, o el ojo aquí hay que tener que el imán solamente produce líneas salientes de norte a sur, no van por dentro, porque como decía Patricio, si no haría el trayecto corto y no tendríamos líneas por el alrededor del imán. ¿Ya? Las líneas van por fuera, entonces el 7 está como de más. Pero esto es en relación a un imán natural. ¿Cómo? En relación a un imán natural. Natural, correcto. No un imán artificial. No el neodimio, que es un imán artificial generalmente, ¿ya? No va a relación eso. No, todos estos cálculos los hacemos en base a imanes naturales o electroimanes, que son las bobinas. ¿Ya? Les muestro cómo venía esa. Profe, ¿Sí? ya. Entonces, el área que ocupamos, que es el 2×1, es de donde se generan las líneas hasta donde llegan. Por eso vamos a esa sección. Solamente usamos esa parte, correcto, estimado, porque viaja por fuera, ¿no es cierto?
genera desde la parte norte Sí. a la parte sur, solo por fuera. No pasan por dentro del imán, por lo cual el 7, la longitud o este largo, no lo utilizamos. ¿Ya? Porque por fuera puede que pasen algunas líneas, claro, rozando por acá, pero hay líneas que se van a dispersar, van a ir más abiertas, otras líneas mucho más dispersas, ¿ya? De las 5.000 líneas. Entonces nosotros, aunque pase una paralela, no se toma en cuenta, ¿ya? Para el cálculo de esa área. Ya, entonces ese número 7 podía variar de longitud y Sí, podría. nuestro flujo sería el mismo. Correcto, correcto. El flujo va a ser el Ya. mismo. La velocidad, que después lo vamos a ver del flujo, ya cambia. Eso era- Ya, perfecto. Gracias. La medida en que más siempre tú, la línea, se puede debilitar. Debilitante, correcto, correcto. La fuerza, no la velocidad, la fuerza. Fuerza magneto-motriz, ¿ya? Bueno, ahí estaba el área, Profe, entonces, 1 por 2, ¿sí? Consulta, profe, el material del imán no influye siempre si da Tesla independiente de qué material es el imán, ¿cierto? E independiente, el flujo magnético es en Tesla. Siempre va a ser Tesla. ¿Cómo se llama? La inducción magnética es en Tesla. ¿Ya? El flujo es en Webb, Ya. correcto. Ya. No me parece que Gracias. todos estos cálculos están hechos en base al imán regular. Claro, porque el imán potente vienen con aleaciones de otros tipos, ya por ejemplo, hablando de un imán potente, el tren flotante, ¿ya? Ese tiene el tren en suspensión, ¿ya? Son imanes potentes que tienen líneas de campo potentes, ¿ya? Y ahí va a depender también de un estudio, hay tablas para ver, por ejemplo, la inducción magnética del imán dependiendo de su aleación. Entonces ahí habría que ver, claro, yo te puedo decir es un imán de neodimio, ¿ya? Pero qué tipo de aleaciones, qué combinaciones químicas, qué efecto activo tiene, ¿ya? Y ahí se ven por tablas, se ve de diferentes maneras. Yo me he dado cuenta que el segundo método de cálculo, porque ya los microondas traen unos magnetrones, Ujú. que son que generan la onda. La onda, sí. Todas las líneas que son magnetos, muy potentes. Pero si uno, un ejemplo, un diario de galetiano, el partido Se hizo añicos. se pulveriza así rápido. Claro, no es como el otro, como el imán natural, que si uno lo parte se genera un norte, un sur, pero no se pulveriza. Sí. Claro, distinto. Ahí habría que ver qué aleación, con qué material lo hace, habría que averiguar. Buena cosa. Profe, ¿Sí? cuando uno quiere saber las líneas, siempre se multiplica el Weber por 10 elevado a 8. A la 8, sí, correcto, correcto. Usted le hace la Ok. multiplicación y va a tener las líneas. Ahora, puede ser que en la prueba yo les dé las líneas y usted quiere saber cuáles son los Weber. Hace la división, la inversa. La inversa de la multiplicación lo divide. ¿Ya? Entonces, netamente una división. ¿Ya? Ahí están los 2 centímetros, aplicábamos la fórmula, ¿no es cierto? Ahí estaba. Ahí tenemos la cantidad de líneas producida entonces por este imancito. ¿Ya? El dato que di de la división, anótenlo, se los digo. Ahora viene la otra PPT, no es que terminamos. La otra PPT. Cambio PPT. Entonces. Por si acaso, en la plataforma, en el PowerPoint, si alguien lo descargó ya, que estaba en la plataforma, yo lo modifiqué hace poco porque agregué el del imán. El último que vimos lo agregué ahora, así que no estaba hasta ayer por lo menos. Ya, Así que lo único de diferencia que tiene es que agregué ese ejercicio. ya. Continuamos. Ese recordemos, no lo tomen en cuenta. Inducción magnética, otro término, ¿ya? Otro concepto. La inducción magnética se define como la cantidad de líneas de fuerza que atraviesan perpendicularmente la unidad de superficie, ¿ya? Cuando hablamos perpendicular es que se genera un ángulo, ¿ya? No son las líneas que pasan paralelas, sino que perpendicular, las que atraviesan, por ejemplo, el vidrio, la pared, ¿ya? Son las líneas de fuerza, ¿ya? En cierta forma nos indica lo densa que son las líneas de fuerza o lo concentrada que están.
¿ya? En una parte del campo magnético, ¿ya? ¿Qué tan fuerte, qué tan densas son? Y eso también lo podemos ver en el mismo ejemplo del imán, que si lo hacemos después o más adelante con limadura de hierro, uno se tiende a ver que mientras más lejanas las líneas estén del imán, más dispersas son. No tienen tanta fuerza, menos densas son. En cambio, cuando están más cercanas al imán o más sobre el imán, son más densas, ¿ya? Más fuertes las líneas que se producen ahí. Ahí está, se representa con la letra griega B o... ¿sí? Y sus unidades son el Tesla, ¿ya? En el sistema internacional, y el Gauss, ¿ya? En el sistema hexadecimal o gaussiano. Ahí podemos ver que a esto me refiero cuando hablamos perpendicularmente en las que atraviesan una superficie. ¿Ya? Beta, por si acaso son beta. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, esta imagen, ¿ya? Que le hago zoom. En esta imagen, abajo dice que el flujo es de 1 Weber, ¿ya? Por lo cual, la inducción magnética en este caso, ¿ya? Es de 1 Tesla, fíjense. En cambio, en la imagen 2 que está acá, el flujo es de 2 Weber y la inducción magnética es de 2 Tesla. Si nos fijamos, a mayor flujo, también la inducción magnética es mayor y son mayor las cantidades de líneas perpendiculares que están atravesando este material. ¿Ya? La relación que existe entre ambas, ya entre el Gauss y el Tesla, es que un Tesla está compuesto de 10 elevado a la 4 Gauss. ¿Ya? Se dice que existe una inducción, ahí eso es inducción, disculpen, de 1 Tesla cuando el flujo de 1 Weber atraviesa perpendicularmente una superficie de 1 metro cuadrado. ¿Ya? 1 Tesla es igual a 1 Weber dividido en 1 metro cuadrado. Se dice que eso es una inducción de 1 Tesla, ¿ya? Que es lo que estaba representado en la imagen anterior. Podría tener 1 metro cuadrado, ¿ya? Y lo está atravesando 1 Tesla. Se dice eso que es una inducción de 1 Tesla, o sea, 1 Tesla que es 1 Weber dividido en 1 metro cuadrado. Y la fórmula es despeje del anterior, ¿no es cierto? Donde tenemos entonces la inducción, que es el flujo, dividido en la superficie o área. Si quieren hacerlo más fácil, pueden tener ese triangulito, que simboliza igual que la ley de Ohm, ¿cierto? Flujo, inducción, superficie o área. Entonces, si quiero obtener el flujo, va por la letra phi, griega phi, y va a quedar inducción por área, ¿cierto? Si quiero tener el área, por área, flujo dividido en inducción. Si quiero tener la inducción, flujo dividido en área o superficie. Entonces, ese triangulito siempre les va a servir. Y entonces aquí, ¿por qué apareció beta? Veamos, ahí aparece la manito, ¿no es cierto? Quiero tener la inducción, está por la inducción, me queda flujo dividido en superficie en la fórmula. ¿Sí? Ahí está en la fórmula. ¿Cuál es la inducción magnética existente en la cara plana del polo de un imán recto de 30 centímetros al cuadrado de superficie cuando es atravesado por un flujo magnético de 0,009 Weber? ¿Ya? Entonces, acá necesitamos encontrar la inducción magnética, los Tesla, ¿ya? Que es lo que anteriormente en el otro ejercicio me lo daba. ¿Ya? Y al igual que el anterior, me están dando que la superficie o área es de 30 centímetros al cuadrado, ¿ya? Y como la superficie, o bien el despeje de la fórmula anterior, tengo que llevarla a metros, ¿ya? Eso es lo primero que tengo que saber, llevar esto a metros. Entonces,
como ustedes ya saben, o ya lo han aplicado, tendría que tomar los 30 y dividirlo en 10.000. Y eso me va a dar la superficie en metros. Y ahí está la manito de nuevo, ¿ya? Ahí está la fórmula, y ahí está. La superficie, metros cuadrados no tiene nada que ver aquí en metros cuadrados. Ese cuadrado no va. Considero. ¿Qué tienes? Se quedó ahí puesto porque copié y pegué de arriba el metro. ¿Ya? Entonces 0,003 metros. ¿Ya? Y después de eso hacen simplemente la división, como ya me estaban dando el flujo me dicen que es 0,009 Weber, lo dividen en la superficie o área, que es 0,003 metros. Esa es la división. Y les va a dar ahí que es 3 teslas, entonces, la inducción magnética. ¿Ya? ¿Cuándo le cambié eso? ¿Ya? Se realiza entonces igual que la otra y con ese triangulito pueden despejar ahí si se les pide la superficie, si se les pide la inducción o si se les pide el flujo. Con ese triangulito tienen las 3. ¿Ya? No deberían tener problemas para obtenerlas. Y que eso es súper importante. No creo que exista mayor complicación con eso. Los enunciados, los ejercicios son todos similares. ¿Ya? No hay problema en eso. Puede ser que el ejercicio diga, don Juanito está analizando el manual de un transformador, el cual señala que tiene una superficie, que saque su núcleo, tiene una superficie de tanto por tanto, no sé, pues, y el flujo magnético es de tantos Weber o miliweber, ¿ya? Y usted ya va a tener que saber llevar los miliweber a Weber seguramente, eso ya es parte del aprendizaje de otras asignaturas. Tratar de no hacérselo tan complicado. ¿Ya? Pero los enunciados van de lo mismo, hay que saber analizar los datos en este caso. ¿Ya? No, por eso le borro. Sí, fue un error mío. Ya. El concepto es la fuerza magnetomotriz, ¿ya? Que es con una F, no es una F así tal pura, sino que es una F así como las de los diplomas, ¿ya? Por si acaso. Una F distinta. Y sobre la fuerza magnetomotriz se puede decir que es la capacidad que posee la bobina, ¿ya?, de generar líneas de fuerza en un circuito magnético. La fuerza magnetomotriz aumenta con la intensidad de corriente que fluye por la bobina y con el número de espiras de estas. Entonces la fuerza magnetomotriz va a depender del número de vueltas o del número de espiras que tenga la bobina y la intensidad de corriente que fluya por esta. ¿Ya? Donde esa F ahorita, ¿no es cierto?, es fuerza magnetomotriz y su unidad de medida es el amper vuelta, ¿ya? AV, amper vuelta. ¿Por qué amper vuelta? Porque tenemos que la N va a ser el número de vueltas, ¿sí?, número de vueltas solamente, y la I va a ser la intensidad de corriente en amper. Eso hace referencia, o hace referencia entonces lo que es la fuerza magnetomotriz, ¿ya? Y en la fuerza, las líneas, ¿cuál es la fuerza que tienen estas líneas? Están bailando ahí afuera, por eso es la música. Sí. Y bueno, aquí esto, triangulito igual lo pueden hacer por si acaso, ¿ya? O un despeje simple,
no tendrían ningún problema. Ya si quieren encontrar, por ejemplo, la corriente, ¿no es cierto? O la intensidad de corriente, ya va a ser la fuerza magnetomotriz dividido en la cantidad de vueltas, ¿no es cierto? Si quieren encontrar el número de vueltas, va a ser la fuerza magnetomotriz dividido en la intensidad de corriente. ¿Ya? Ahí están 3 fórmulas que podríamos despejar acá sin problema. Para que lo consideren. Para el funcionamiento de un electroimán, esta ya es una bobina que le estamos aplicando una tensión, y el electroimán podríamos imaginarnos que puede ser un contactor, ¿ya? Necesita una fuerza magnetomotriz de 500 ampervueltas. Indique 2 posibilidades de conseguirlo. ¿Ya? ¿Cómo es esto? ¿Ya? Se puede conseguir de 2 maneras. ¿Ya? Solución 1. Si fabricamos una bobina con 500 espiras, el número de amperios que tendremos que hacer pasar por ella será, por ejemplo, despejamos la fórmula, ¿ya? Ahí está. Quiero fuerza magnetomotriz, por lo cual tengo N por I. ¿Ya? Lo que yo sé es que tengo 500, o pretendo hacer una bobina de 500 espiras, ¿ya? O vueltas. Ahí está. Por lo cual, voy a despejar ahora para la corriente, ¿no es cierto? Porque dice, si fabricamos una bobina... Ah, ya, nada que ver, estoy leyendo yo, interpretando mal. Ya. Dice, para el funcionamiento de un electroimán se necesita una fuerza magnetomotriz de 500 ampervueltas. Ya me dan la fuerza magnetomotriz, ya me la están dando, ¿sí? La fuerza magnetomotriz, entonces me dicen que es 500 ampervueltas, ya me lo dan, ¿ya? Y defina 2 posibilidades de conseguir esa fuerza. ¿Cómo se consiguió? Una puede ser si fabricamos una bobina de 500 espiras. Yo le doy un valor a la bobina, ya. Entonces, una bobina de 500 espiras, 500 vueltas. Esa es la primera, ¿ya? Y ya tenemos las vueltas, y ahora habría que determinar cuál es la cantidad de corriente que va a circular para que nos dé esa fuerza magnetomotriz. Por lo cual hacemos el despeje. Entonces, intensidad de corriente va a ser fuerza magnetomotriz dividido en la cantidad de vueltas. Quiero saber la corriente, ¿ya? Divido 500 dividido en 500, ¿sí? Si divido la fuerza magnetomotriz dividido en el número de vueltas, que vendrían siendo los 500 ampervueltas, dividido en las 500 vueltas. Se cancelan los volt con los volt y me va a quedar en amper. 500 dividido en 500, 1 amper. Digamos, esa es la corriente que va a circular por esta bobina, ¿ya? Con 1 amper, para que tengamos una fuerza magnetomotriz de 500 ampervueltas. Si quiero comprobarlo, ¿ya? Realizo la parte de acá nomás. Digo, fuerza magnetomotriz es igual al número de vueltas. Yo propuse una de 500 vueltas por la intensidad de corriente, que es 1 amper, y 500 por 1 me da 500 amper vueltas. ¿Ya? Ahí está. Esa es la primera forma, ¿cómo lo podríamos obtener? ¿Ya? O una primera solución. La otra solución sería aumentar la corriente, ¿ya? Y encontrar como despeje, por ejemplo, el número de vueltas. O yo dar una corriente arbitrariamente. ¿Ya? Bueno, ahí está el valor. 500 dividido en 500, ¿ya? Me da 1. Y si fabricamos con 100 espiras, ¿ya? ¿Qué pasa si le disminuimos la espiras? En vez de dar 500, porque se tiró un número, ¿qué pasa si fabricamos con menos? Hacemos el mismo ejercicio, ¿ya? Y tenemos los 500, o la fuerza magnetomotriz, 500 ampervueltas, dividido en 100 vueltas, se va, y son 5 amperes. Digamos, a menos cantidad de vueltas, mayor cantidad de corriente va a circular. ¿Ya? O podrían hacerla, como les dije también, dictando ustedes o dando como solución una corriente y buscando el número de vueltas. ¿Ya? Se podría hacer cualquiera de esas formas. Aquí en este caso, me había olvidado que había ya dado la fuerza magnetomotriz. Había dado.
También, enunciado son similar, no cambia en nada respecto o para alguna evaluación. Intensidad de campo magnético, ese sí es con una H. ¿Ya? Esa es otra parte. La intensidad de campo magnético. ¿Qué nos indica? Nos indica lo intenso que es el campo magnético. ¿Ya? La intensidad de una bobina depende de la fuerza magnetomotriz. ¿Ya? Entonces va a depender de lo que ya vimos recién. Ahora bien, cuando más larga es una bobina, más se dispersan las líneas de campo, que es lo que recién estábamos hablando, por ejemplo, con un imán. ¿Ya? Lo que da como resultado una intensidad de campo más débil. ¿Sí? También lo estábamos sacando como alguien ahí en forma online lo dijo, ¿ya? Y acá también Patricio lo consultaba, lo reafirmaba. Por lo que se puede decir que para una fuerza magnetomotriz constante, la intensidad de campo, ¿ya?, es inversamente proporcional a la longitud mediante de las líneas de campo, tal como se expresa a continuación. ¿Ya? Ahí está. Entonces, se dice que la intensidad de campo es igual al número de vueltas por la corriente, que vendría siendo la fuerza magnetomotriz, porque su relación, dividido en la longitud. Entonces, la intensidad de campo es que tan intensa es esa fuerza magnetomotriz dependiendo del largo, de la longitud del imán de la bobina. Ahí está. ¿Ya? Entonces, por eso es un despeje o es una relación, ¿ya?, respecto a la fuerza magnetomotriz. Es que es inversamente, o el valor de esta fuerza magnetomotriz, ¿ya?, va a ser inversamente a la longitud que tengamos en una bobina, en un imán. ¿Ya? Pero eso se llama intensidad de este campo. Per vuelta metro. Donde, por si acaso, por acá, donde H es la intensidad de campo en amper vuelta dividido en metros, porque no hay nada para cancelarlo, ¿no es cierto? ¿Ya? Intensidad de campo. N, número de vueltas de la bobina, o espiras que tenga esta, y intensidad de corriente en amper, y L, longitud de la bobina en metros. Entonces, la longitud, el largo de esta bobina, va a estar expresado dado en metros. ¿Ya? Intensidad de campo. Para que terminen de anotar los compañeros. Ya. Ya. Y tenemos como ejemplo, calcule la intensidad de campo de una bobina de 64 centímetros de longitud, ya nos están dando el largo de la bobina, su número de espiras de 300 vueltas y la corriente que la circula es de 10 amperes. ¿Ya? Nos están dando todos los datos correspondientes, las vueltas, la corriente, ¿ya?, de esta bobina. ¿Ya? Yo podría, por ejemplo, en una prueba, ojo, darle estos mismos datos, ¿ya?, y decirle que calcule también la fuerza magnetomotriz. ¿Sí? Podría usted calcular o obtener la fuerza magnetomotriz con la cantidad de vueltas, ¿no es cierto?, con la corriente, y con eso también obtener la intensidad de campo. ¿Sí? No debería tener problemas. Si son relaciones o son inversamente proporcional, digamos, la intensidad de campo. Tenemos la fórmula entonces que intensidad de campo H es el número de vueltas por la corriente dividido en la longitud en metros. ¿Ya? Entonces, esos 64 centímetros, ¿ya?, tenemos que llevarlos a metros. Bueno, ahí está de forma directa, ¿no es cierto? Los 64 centímetros, lo que se hizo, se dividió en 100. ¿Ya? 64
centímetros, los llevamos a metros, ¿ya? Y eso es 64 dividido en 100, y nos queda 0,64 metros, ¿ya? Ahí está. Y es 4,69 amper vuelta metro. 69 amper vuelta dividido en metro. ¿Ya? Esa es la intensidad de campo de una bobina de 64 centímetros de longitud. ¿Ya? Están todos los datos ahí, todas las variables para poder despejarlo sin ningún problema. ¿Ya? O sea, reemplazar. ¿Sí? Entonces, eso no cuadra. Profesor, Ahora, eso no cuadra porque es 3.000 dividido en 0.64. Si dividiéramos 3.000 en 1, tendríamos 3.000. Aquí lo estamos dividiendo en un número más chico que 1, tiene que dar un número mucho más grande. Déjame ver, porque parece que tiene razón. profesor, a mí me da 4.687.5. Sí, tiene razón, 4.687.5. Sí, tiene razón, disculpa. No sé qué, 4.687.5. Muchas gracias por la corrección. ¿Ya? Por eso es bueno que ustedes también lo vayan haciendo. Y ahí amper vuelta dividido en metro. Sí, tienes toda la razón. Ya. Ok. Punto para Oscar. Sí, lo vamos a tener considerado. Dividido en 3. O dice 300. Ya sé dónde me equivoqué yo en la división en la otra. Ya. Mal dedo en la calculadora. Ya, pero súper. Muchas gracias, Oscar. ¿Lecaros o no? ¿Era? Lecaros, súper. Ya, 4.687.5 amper vuelta en metro. Ya, súper. Sí, sí. Toda la razón. ¿Ya? Tenemos la reluctancia también, otro concepto que vamos a ver, ya está bien ahí, tipo diplomática. Y la reluctancia. Disculpe. ¿Sí? Profe Cristian Aguirre, me tengo que conectar unos minutos, que estuve acá un problema con mi hija. Sí, no hay problema. No hay problema, no hay problema. ¿Ya? Gracias. ¿Alguien más? ¿No? ¿No? Ya. La reluctancia de un material nos indica si éste deja establecer las líneas de fuerza en mayor o menor grado. ¿Ya? Van todos relacionados con la línea de fuerza. Pero aquí la reluctancia entonces nos va a dejar o nos va a decir si el material permite o deja establecer estas líneas de fuerza. ¿Ya? ¿Qué tan densas pueden ser según este material o cuántas líneas pueden salir de este material según? ¿Ya? Por ejemplo, si fuera aluminio, no permite que pasen las líneas de campo. ¿Ya? No es un material que sea altamente reluctante. ¿Ya? Los materiales no ferromagnéticos, como el aire, poseen una reluctancia muy elevada. No se oponen a nada, ¿no es cierto? En cierta forma, la reluctancia es un concepto similar al de la resistencia en un circuito eléctrico, hasta tal punto que podemos establecer una ley de Ohm para los circuitos magnéticos. Y esta está definida como: el flujo que se establece en un circuito magnético es proporcional a la fuerza magnetomotriz por la bobina e inversamente proporcional a la reluctancia del medio por donde se establecen las líneas de fuerza de campo magnético. ¿Ya? Acá es importante este término porque en los equipos, en las máquinas, en los transformadores, no usamos bobinas de aire. ¿Ya? Usamos un material ferromagnético, ¿ya? Donde la reluctancia tiene un número y tiene una importancia. No se dispersan tanto las líneas, ¿ah? Así como si se dispersan en el aire. Entonces,
ahí pueden hacer la analogía con la ley de Ohm, ¿no es cierto? La corriente es proporcional al voltaje, inversamente proporcional a la resistencia, y en este caso es que, ¿cómo se llama? La fuerza magnetomotriz es proporcional, o la que es proporcional a la bobina, inversamente proporcional a la reluctancia del medio. Aquí nace la fórmula madre, donde dice que el flujo es igual a la fuerza magnetomotriz e inversamente proporcional a la reluctancia. ¿Ya? Según la definición que vimos arriba, vendría siendo esta la ecuación. ¿Ya? El flujo es proporcional a la fuerza magnetomotriz e inversamente proporcional a la reluctancia. Y la reluctancia, ¿ya? Va a ser el despeje, es el flujo, o sea, la fuerza magnetomotriz dividida en el flujo. Y su unidad de medida es el amper vuelta dividido en Weber. ¿Por qué? Porque la fuerza magnetomotriz es en amper vuelta, ¿ya? Y abajo tenemos el flujo que va a quedar en Weber. Y esta expresión también se conoce como la ley de Hopkinson. Es la ley que aparece ahí abajito. ¿Una duda de esto? Esperando que terminen de anotar algunas cosas los compañeros acá. Ejemplo, entonces dice, calcule la reluctancia que posee en el núcleo de un electroimán si al hacer circular 5 amperes por la bobina de 1000 espiras se ha establecido un flujo magnetomotriz de 0,005 Weber. ¿Ya? Solución, como primer paso debemos obtener la fuerza magnetomotriz. ¿Ya? Es el primer paso que vamos a obtener acá. Sabemos que la fuerza magnetomotriz va a ser el número de vueltas por la intensidad de corriente. Tenemos el número de vueltas, que son 1000, ¿no es cierto? 1000 espiras, por la intensidad de corriente, que serían 5. 1000 por 5, 5000 amper vuelta. Entonces esa es la fuerza magnetomotriz que vamos a tener aquí para calcular la reluctancia. Como la reluctancia es la fuerza magnetomotriz dividida en el flujo, ¿no es cierto? Y el flujo magnético me lo están dando, me están diciendo que es 0,005 Weber, hago la división de forma directa en este caso, digamos, tomo los 5000 amperes vuelta y los divido en los 0,005 Weber. ¿Ya? La división. Y nos va a dar entonces el valor de la reluctancia. Los 5000 amper vuelta y lo dividimos en los 0,005 Weber. Me da 1.000.000 amper Weber. Sí, sí, 1.000.000 amper vuelta Weber, ¿no es cierto? Sí, está bien. Voy a ponerlo aquí por si acaso, amper vuelta en Weber. ¿Ya? Y ahí está. Voy a dejar encimita para que lo puedan anotar ustedes más tranquilo. Pero ahí está, como decía el compañero.
Ahí verifíquenlo también ustedes, porque saben que uno ahí haciendo esto de repente puede meter el dedo mal en la calculadora y da otro valor. Sí, según yo estoy. ¿Ya? Entonces, fíjense que con la fuerza magnetomotriz podemos obtener varias cosas, ¿ya? Respecto a la fórmula única de ella, ¿cierto? O va a depender de varias, podemos tener varias variables con ella. Entonces, es súper importante que si en una prueba, aunque yo no trato de hacer esos ejercicios encadenados, por ejemplo, que de repente se hace que calcule la fuerza magnetomotriz y después abajo calcule la reluctancia, la intensidad del campo, etcétera, pero si hizo mal la fuerza magnetomotriz, todo hacia abajo va a estar mal. ¿Ya? No. Esos son matadores. Entonces, la idea es siempre ir despejando o ir viendo los datos que tenemos, analizar el ejercicio e ir reemplazando. Sobre todo en estas instancias online que tienen ahí los formularios, tienen un sinfín de cosas como apoyo. ¿Ya? Y esto, como va a ir terminando esta parte, tenemos la permeabilidad magnética, ¿ya? Que la permeabilidad, cuando se introduce en el núcleo de una bobina una sustancia ferromagnética, ¿no es cierto? Un núcleo metálico en este caso, se aprecia un aumento en la línea de fuerza en el campo magnético. Si llamamos beta 0, ¿ya? Eso es una beta 0 o sub 0, a la inducción magnética que produce el electroimán con un núcleo de aire, y beta a la inducción magnética conseguida al introducir una sustancia ferromagnética, tendremos que, ¿ya? Vamos a tener dos permeabilidades, ¿ya? Una relativa con el aire y otra producida, calculada, cuando introducimos una sustancia ferromagnética dentro de una bobina. ¿Cuál es la fórmula? ¿Ya? Con un núcleo de aire, entonces, va a ser mu R, por beta sub 0. ¿Ya? Esa va a ser la fórmula para la inducción magnética producida al introducir una sustancia ferromagnética. Ahí tenemos los dos ejemplos. Ahí hay una bobinita entonces con una sustancia ferromagnética dentro de su núcleo. ¿Ya? Núcleo le llamamos la parte central. Y hay una bobina ahí, en ese caso, de aire. Mu sub R es el poder que posee la sustancia ferromagnética de multiplicar las líneas de campo. ¿Ya? A este parámetro se le conoce por el nombre de permeabilidad. ¿Ya? O sea, esa mu sub R que está ahí es la permeabilidad. En este caso se trata de una permeabilidad relativa con respecto al aire o el vacío. Esa que está ahí. Mu sub R. Y ahí, igual, entonces uno puede ir despejando y puede obtener B sub 0, ¿no es cierto? O mu sub R haciendo un simple despeje de ecuación. Entonces, mu sub R.
En la práctica, estimado, es más usual utilizar el concepto de permeabilidad absoluta, que es mu, ¿ya? Y esto nos relaciona la intensidad de campo que produce, ya H, ya sabemos, con el nivel de la inducción magnética alcanzada al introducir una sustancia ferromagnética a su núcleo. Entonces, lo que vamos a trabajar generalmente va a ser la permeabilidad magnética o la permeabilidad absoluta, ¿ya? Que va a ser mu, ¿ya? Y esto siempre va a estar relacionado cuando se produce, cuando la intensidad de campo magnético de una bobina, ¿ya? Tiene dentro de ella una sustancia ferromagnética. Y esa mu solita o permeabilidad absoluta tiene un valor, ¿ya? Bueno, para obtenerla, mu va a ser entonces intensidad de campo, ¿ya? ¿Cierto? Ya. B dividido en intensidad de campo. Profesor, SB viene de la inducción magnética, ¿cierto? Correcto. Correcto. Y en el sistema internacional, que solamente nos vamos a enfocar en esa acá, va a ser la unidad de medida, el henrio dividido en metro. H dividido en M. Y abajito indica entonces que cada sustancia magnética tiene su propio coeficiente de permeabilidad. Cuanto mayor es este coeficiente, mejor propiedades magnéticas poseerá esta sustancia. La permeabilidad de los materiales no es constante y depende, por sobre todo, de los niveles de inducción a los que son sometidos, ¿ya? Siempre hay que tener claro ahí que los niveles de inducción a los cuales van a ser sometidos va a depender de eso y no es constante, ¿ya? Pero hay materiales que tienen un coeficiente de permeabilidad sumamente alto, y esos son los que utilizamos para hacer los famosos núcleos en los transformadores. La permeabilidad del aire o el vacío, o en el vacío ya, en el sistema internacional es mu sub 0 es igual 4pi por 10 elevado a la 7, a la menos 7, disculpen, henrio por metro. Henrio dividido en metro, no por, en metro. ¿Ya? Esa es la permeabilidad del aire o en el vacío en el sistema internacional. ¿Ya? Y con la siguiente expresión relacionamos la permeabilidad absoluta con la permeabilidad relativa. Mu sub R es igual a mu solito, ¿no es cierto?, de permeabilidad absoluta, dividido en la mu sub 0 de la permeabilidad relativa. Que esa era la primera ecuación que nos apareció en el inicio, ¿se acuerdan? Que decía ahí B por mu sub R o mu sub R por B. ¿Ya? Bueno, de ahí se obtiene. De repente se ve súper enredado esto, así con letras, o poco entendible, pero ahora cuando lo apliquemos vamos a ver a dónde va y qué es lo que nos va a indicar.
¿Cero o O? Sub 0 o sub O, en algunos libros aparece como sub A también. No tiene... Es como para diferenciarla entre una y otra. ¿Ya? Del aire, claro. Hace la relación ahí de la permeabilidad absoluta o no. ¿Ya? Bueno, ahí hay un ejemplo o un ejercicio y dice, determine la permeabilidad absoluta y relativa que aparece en el núcleo de hierro de un electroimán si se ha medido un flujo magnético de 0,005 Weber. Ahí tenemos el flujo magnético ya medido. Los datos que se conocen son N, que sabemos que es la cantidad de vueltas, ¿ya? O cantidad de vueltas que tiene la bobina, I, o la intensidad de corriente, 15 amperes, y la longitud de medida del núcleo es de 30 centímetros. Y la superficie recta del núcleo es de 25 centímetros al cuadrado. ¿Ya? Esos son los datos que me están entregando. Acá puedo aplicar varias cosas, ¿ya? Varias cosas. Varias cosas. O podría empezar a obtener varias cosas desde acá. Lo primero que me pide entonces es determinar la permeabilidad absoluta y relativa. ¿Ya? Verme atrás. Y por ejemplo, ya. Alguien me preguntó aquí por esta veo, ¿no? No, era en otro lado. Bueno. Sí, Ya, profesor. por ejemplo, Era sí, si esa venía de la inducción. sí, inducción magnética, correcto. Sí, inducción magnética. Ya. Ya, y empezamos a ver cómo lo podríamos realizar. La permeabilidad magnética, entonces, tenemos que inducción es mu sub R por B sub R cuadrado. Ya. Entonces, si nos fijamos, tenemos la inducción, ¿ya? La inducción. Y la inducción, según lo que ustedes tienen anotado, hemos visto cómo la podríamos obtener. Todos vamos a usar inducción. Y acá yo veo que tengo, por ejemplo, el flujo magnético, tengo 0,05 Weber, ¿ya? Tengo longitudes. ¿Cómo es? ¿No se acuerdan? La inducción, ¿cómo la calculábamos? Todos vamos a usar inducción. Y la inducción, recuerden que era el flujo magnético dividido en la superficie, ¿no? Área. ¿Cómo? O área. Te escuché cortado, disculpa. O área. O área, correcto, sí. Ya, súper bien. Ya, entonces, ¿qué tengo? Tengo el flujo magnético, ¿no es cierto? Tengo el área o superficie, ¿ya? Está ahí. El flujo magnético ya lo tengo, es 0,005 Weber. ¿Ya? Dividido en el área o superficie, que es 25 centímetros al cuadrado, y tengo que llevarlo a metro. ¿Ya? Ustedes realizan la división. ¿Cuánto les da? De acá. 0,0025 metros, ¿o no? Es entre 10.000, ¿cierto? Sí, dividido en 10.000, correcto. Sí. O por 10 elevado a la menos. Y eso, la división acá de 0,005, ¿ya? Weber dividido en 0,0025 me da 2 Tesla. ¿Ya? 2 Tesla. Lo primero que tengo que hacer siempre es analizar el ejercicio y ver, a partir de ver mis fórmulas primarias, qué es lo que tengo, qué es lo que me piden y qué puedo obtener. Yo sé que en todas voy a usar el flujo magnético, o sea, voy a usar la inducción magnética, y para calcularlo ya tenía el flujo, tenía la superficie. ¿Ya? Por lo cual tengo que hacer la división simple, ¿no es cierto? Llevar la superficie a metro y voy a tener 2 Tesla. Voy a anotar aquí. Que no me... ¿Ya? Tengo eso.
¿Qué más podría obtener? ¿Ya? Este es como un ejercicio bien completo respecto a la permeabilidad, por si acaso. ¿Ya? Tengo números de vueltas, tengo longitudes. ¿Qué más podría obtener si tengo vueltas y longitudes? Tengo corriente. ¿Y alguna de las fórmulas? Ya, deme un segundito. ¿Cuánto crees? Compañero, el profe vuelve en unos minutos. Paciencia, dijo. ¿Son? Ah, ya, terminemos con esta parte. Ya, para no quedar aquí. Fíjense que otro dato que nosotros podríamos necesitar para calcular lo que es la, ¿cómo se llama? La permeabilidad, me saco de cuenta esta chica, va a ser, La reluctancia, H. ¿cómo? La reluctancia. La reluctancia, ya, la reluctancia podría ser, pero también tenemos que tener la intensidad de campo. Quiero volver atrás. Fíjate, mira. ¿Ya? ¿Esa H no es la reluctancia? No, 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 es la intensidad de campo. La H. El H, correcto, sí. Ahí está. Intensidad de campo que produce la bobina, H. No sé si se alcanza a ver ahí arriba. ¿Sí? Intensidad de campo que produce la bobina, abreviado H. ¿Ya? Puedo obtener o tengo que tener la intensidad de campo, ¿ya? Para poder obtener esta permeabilidad. Entonces, esta intensidad de campo, antes que no echen, ¿cómo se obtenía? H es igual. ¿Se acuerdan de la fórmula? N por I dividido en longitud. N por I partición L. Bien. Longitud en metros. En metros, súper bien. Tengo la cantidad de vueltas, N, 500 espiras. Tengo la intensidad de corriente, 15 amperes. Y dividido en la longitud, que tengo la longitud, son 30 centímetros, tengo que llevarla a metros, ¿no es cierto? La divido en 100, 30 dividido en 100, 0,3, ¿o no? Correcto. Correcto. Hacemos entonces ahí la división. 25.000. ¿Cuánto? 25.000. 25.000. ¿Y la unidad de medida? ¿Weber metros? No. Amper Amper vuelta dividido en metros. ¿Ya? Amper vuelta dividido en metros. ¿Sí? No puedo cancelar ninguna unidad. Las 500 tienen una unidad de medida que no se le pone la V porque es vuelta. ¿Ya? Son 500 vueltas, 500 espiras. ¿Ya? ¿Qué tiene? Los 15 son los amperes divididos en los 0,3 metros. ¿Ya? Amper vuelta dividido en metros. Una vez que ya tengo esto, ahora puedo obtener la permeabilidad absoluta. ¿Ya? La permeabilidad absoluta, que es la que teníamos acá. Que es esta. Ahí está. Permeabilidad absoluta, ahí la estoy destacando arriba, mu, ¿ya? Y es, entonces, tengo los dos valores. Tengo, ¿cómo se llama esto? La inducción, ¿ya? La inducción, correcto, y tenemos la intensidad de campo, ¿ya? Entonces ahora ya puedo aplicarla de forma directa. Permeabilidad absoluta es igual a la inducción dividido en la intensidad. La inducción, entonces, era 2 teslas dividido en los 25.000 amper vuelta metro. ¿Y eso cuánto nos da? 8 por 10 a la menos 5. 8 por 10 a la menos 5, ¿ya? Y es lo mismo que decir 0,00008, ¿ya? Henrio por metro. ¿Ya?
0,00008 henry por metro, o 8 por 10 elevado a la menos 5, lo mismo, notación científica está ahí, ¿ya? Ahí tengo entonces mi permeabilidad absoluta en este caso. ¿Ya? Tengo la primera permeabilidad que me están pidiendo. Fíjense que nos fuimos por un paso súper largo, pero hay que ir analizándolo como resulta. ¿Ya? Permeabilidad absoluta, y ahora me falta la permeabilidad relativa. ¿Y qué cosa me está diciendo este número? ¿Ya? Porque algo me indica, ¿ya? Respecto a la densidad de las líneas de campo. Pero la permeabilidad relativa la vamos a hacer a la vuelta porque están careteando afuera. ¿Ya? Estimados, los que están online, quédense un poquitito para sacarle el primer pantallazo. Ah, no, está bien, ya. Los que están online, les pedimos las disculpas, pero tienen que sanitizar la sala, así que hagamos un pequeño break de 20 minutitos.